Presta atención a esta entrevista. Fíjense que el Instituto Electoral de la Ciudad de México presentará mañana los primeros 7 números de la serie de libros sobre inclusión, derechos humanos y construcción de ciudadanía. Para hablarnos de esto, y nos acompaña el consejero Mauricio Huesca. Bienvenido, consejero. Gracias por acompañarnos nuevamente en Café Capital. Muchísimas felicidades por este proyecto. Inclusive, 14 tomos, para hablar de inclusión, derechos humanos y también de la construcción de la ciudadanía. Bienvenido. Ale, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Y precisamente para hablar sobre temas de derechos humanos e inclusión, déjame te comento y que te contextualizo y a la gente que nos está viendo. A partir de la Constitución de la Ciudad de México, que como sabes es un documento de vanguardia, precisamente se está motivando, se está gestionando a través de uno de los artículos el derecho a las personas de atención prioritaria, que son aquellas personas que por alguna situación de discriminación, violaciones estructurales, precisamente la sociedad las ha tratado de excluir y no están completamente en la participación de las tomas de decisiones de nuestro país. ¿Cuáles son estas personas? Migrantes, de la diversidad sexual y de género, personas que se encuentran sujetas a privadas de libertad. La comunidad LGBTI. Exactamente, LGBTI, personas que se encuentran en situación de calle o algunas otras personas. Son 14 grupos que están en situación de vulnerabilidad. La Constitución de la Ciudad de México los denomina como atención prioritaria, y precisamente para saber y entender qué es la atención prioritaria, cuáles son estos grupos, cuáles son los obstáculos intersexuales que han presentado a lo largo de la vida, pues precisamente nosotros hemos dado a la tarea de hacer esta investigación, que es, como bien dices, una serie de 14 volúmenes que vamos a presentar primero 7 mañana a las 12 del día en el Castillo de Chapultepec. ¿Con quién realizaron este trabajo? Que además es un tema que no es único de la Ciudad de México, se retomó, como lo decías, en esta atención de la identificación de estos 14 grupos que necesitan, precisamente ser atendidos en la Ciudad de México. Es un tema global. Ustedes toman parte de la Agenda 2030, promovida, por ejemplo, por la Organización de las Naciones Unidas, para tratar estos problemas, darle ese enfoque. Sin duda alguna, la Agenda 2030 que tiene Naciones Unidas, nosotros nos acercamos con Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través de, que es una de las filiales de la ONU, precisamente para poder atravesar todas estas violaciones intersexuales que tienen interseccionales, que tienen los grupos de atención prioritaria, y lo que hacemos en estos apartados son dividirlo en 3 grupos de estudio. Primero es una investigación que se hace a partir de campo, y nos dimos a la tarea de buscar a personas que estuvieran en esta situación de atención prioritaria y precisamente que escribieran su historia de que además vida. Incluyen historia, por ejemplo, en este primer tomo que habla sobre las personas migrantes y sujetas de protección internacional, incluyen también historias, aquí lo marcan así, vicisitudes de brigar hacia Estados Unidos, incluso también toman en cuenta la opinión de los menores. Sin duda, es una publicación que también lo que buscamos es que a partir de la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes, pues traten de ilustrar a partir de su situación particular, que se están autoescribiendo como indígenas, como personas de la diversidad sexual de género, como personas incluso en situación de calle que están privadas de la libertad, pues dibujar cuáles son la visión que tienen de la vida a partir de un dibujo. Y esto es una forma de dar la libertad de expresión y desde luego reivindicar también a las personas que están en esta situación. ¿Para quién está dirigida esta serie, Mauricio? ¿Para investigadores, académicos? ¿Para quiénes? Principalmente es para el pueblo, la ciudadanía, para las personas de a pie que no desconocemos por completo qué es un grupo de atención prioritaria, que desconocemos por completo cuáles son los obstáculos, derechos, dimensiones y contenido de las personas que se encuentran, por ejemplo, en uno de estos grupos de atención prioritaria. Y lo que buscamos es, por una parte, que aquellas personas que están de aquel lado de la atención prioritaria digan qué es lo que sienten, cuál es la manifestación que tienen, los obstáculos que han presentado, y los que están del otro lado empiecen a sensibilizarse de cuáles son estas problemáticas que están atravesando, y al día siguiente que puedan tener la posibilidad de atender, ayudar a una persona que esté en una situación de atención prioritaria, apoyar un programa social, una política pública, lo hagan a sabiendas de cuál es el beneficio que va a tener para toda la sociedad. Tú que estás tan de cerca con los ciudadanos, Mauricio, luego de que la Ciudad de México abordara estos 14 grupos vulnerables, ¿qué tan empáticos estamos siendo como ciudadanos con estos sectores? Por ejemplo, la comunidad LGBTI, la comunidad de migrantes, ¿ha modificado algo nuestro pensamiento de nuestro actuar como ciudadanos? Bueno, sí ha ido evolucionando a lo largo de la vida, pero la verdad es que es un panecito que se come a mordidas pequeñas. Precisamente por eso se elevó a rango constitucional grupos de atención prioritaria, porque tenemos que hablar de estos grupos, porque tenemos que hablar de las personas que se encuentran en esta situación, porque de no hacerlo, se dice de lo que no se habla, no existe. Entonces, precisamente como están tan invisibilizados sus derechos, están tan obstaculizados sus derechos, pues lo que queremos es, a partir de esto, que la ciudadanía empiece a conocer más, se sensibilice, comprenda y entienda cuál es la dimensión de la diversidad
de toda esta Ciudad de México. Pues platícanos, ¿cómo podemos acceder a ellos? Mañana van a presentar los primeros 7 de los 14 tomos finales. ¿Cómo podremos consultarlos? ¿Cómo podremos recibir un ejemplar? Bueno, primero invitar a toda la ciudadanía. Mañana a las 12 del día. ¿La invitación es para todos? Para todas las personas que quieran acompañarnos en el Castillo de Chapultepec. Vamos a estar ahí con... ¿Salón Alcázar? En el Alcázar, exactamente. Vamos a estar ahí presentando los 7 primeros tomos. Va a haber una representación escénica donde van a hacerse monólogos respecto de las personas que están en los grupos de atención prioritaria que escribieron en Inclusive. Va a haber mesas de diálogo con las personas que escribieron los artículos arbitrados, y en ese momento vamos a entregar a toda la gente que nos acompañe las publicaciones. Si no nos pueden acompañar mañana a las 12 del día en el Castillo de Chapultepec, nos pueden... ¿Es necesario registro? ¿Solo llegamos? No, es solamente llegar, no hay ningún preregistro, llegamos y ahí van a estar disponibles los ejemplares. Y si no pueden acompañarnos mañana, desde luego, a través del portal institucional www.ism.mx o las redes sociales del propio instituto, acercarse para que nosotros podamos poner a disposición de las personas las publicaciones. Basta decir que van a estar disponibles también en bibliotecas de universidades, de escuelas, instituciones aliadas del propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que formen parte del acervo cultural. Bueno, pues la mejor manera de entender cualquier problema pues es informarnos al respecto. Ahí está la invitación mañana en el Castillo de Chapultepec, un evento para todos los capitalinos para recibir estos primeros 7 tomos. Muchísimas gracias a Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México. Muchísimas felicidades por siempre hablar de estos temas importantes para todos en la Ciudad de México. Muchas gracias por la